Ed Gein, el asesino que hizo lámparas con piel de sus víctimas e inspiró Masacre en Texas. Aunque no cometiera sus crímenes con una motosierra, Gein fue la principal inspiración para esta película y otras, como Psicosis, debido a los actos atroces que cometió. Ed Gein fue un asesino en serie y necrófilo estadounidense que nació en 1906 y murió en 1984. Fue conocido por haber exhumado cadáveres de mujeres de cementerios locales y por haber asesinado a 2 mujeres en la década de 1950 en Wisconsin. Gein también se dedicó a la fabricación de objetos con los restos de los cuerpos, incluyendo máscaras hechas de piel humana y lámparas hechas con cráneos. Fue declarado insano mental y se le diagnosticó esquizofrenia. Pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica. Su historia inspiró películas de terror como Psycho y The Texas Chainsaw Massacre. Ed Gein se convirtió en uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de los Estados Unidos debido a la naturaleza macabra de sus crímenes y a su habilidad para crear objetos con los restos humanos que recogía. Después de su arresto en 1957, los investigadores encontraron en su casa una gran cantidad de objetos hechos con piel humana, huesos y otros restos de cuerpos. El caso de Ed Gein tuvo un gran impacto en la cultura popular y ha sido la inspiración para varias películas y libros de terror. Además, su historia ha sido estudiada por psicólogos y criminólogos para entender los motivos detrás de sus crímenes y el comportamiento de los asesinos en serie. Aunque Gein solo fue condenado por 2 asesinatos, su historia se ha convertido en un símbolo del mal y la oscuridad, y su legado continúa siendo objeto de fascinación y horror. A pesar de que los crímenes de Ed Gein fueron extremadamente violentos y perturbadores, su caso también ha sido utilizado para entender la naturaleza de la enfermedad mental y la psicología criminal. Los expertos han estudiado los factores que llevaron a Gein a cometer estos crímenes, incluyendo su relación con su madre dominante y su aislamiento social. Se sabe que Gein fue culpable de alrededor de 10 homicidios, sin embargo, hasta el momento no se tiene una cifra exacta. Fue acusado también de profanar tumbas, crimen que confesó, e indicó que utilizaba la piel de mujeres recientemente fallecidas para fabricar objetos, como cinturones o tapiz de sillas. Durante las investigaciones, la policía notó el nombre del último cliente, Ed Gein, por lo que procedieron a buscarlo en su domicilio y se encontraron con una auténtica escena de película de terror: cadáveres, restos de cuerpos humanos, los objetos que había fabricado, e incluso el cadáver de su madre fallecida en su habitación. En 1968, la película Psycho de Alfred Hitchcock, basada en la novela de Robert Black, fue lanzada y se convirtió en un éxito de taquilla. La película, que se inspiró en parte en la historia de Ed Gein, se convirtió en un clásico del cine de terror y un referente en la cultura popular. Además, el personaje de Leatherface de la película The Texas Chainsaw Massacre también fue inspirado por los crímenes de Ed Gein. En la actualidad, el legado de Ed Gein sigue siendo objeto de estudio y debate en la comunidad de criminología y psicología criminal. Su caso ha sido utilizado para entender la psicología detrás de los asesinos en serie y ha inspirado la creación de algunos de los personajes más icónicos del cine de terror. Aunque los crímenes de Ed Gein ocurrieron hace más de medio siglo, su caso sigue siendo relevante en la actualidad. Su historia ha sido utilizada por los expertos para estudiar la enfermedad mental y la psicología criminal, y su legado ha inspirado la creación de algunas de las películas de terror más icónicas de la historia del cine. Además, el caso de Ed Gein ha contribuido a cambiar la forma en que se investigan y se resuelven los casos de asesinatos en serie. Gracias a su caso, los investigadores han aprendido la importancia de trabajar en equipo, de recoger pruebas forenses y de analizar el comportamiento de los criminales para resolver este tipo de crímenes. El medio Clarín informó que, tras un asesinato cometido en 1957, el criminal fue descubierto. Bernice Worden, una de sus víctimas, había anotado su nombre luego de que Gein le dijera que pasaría por su ferretería para recoger un producto. Fiel a su palabra, el hombre llegó al establecimiento y mató a Worden con un escopetazo y posteriormente llevó el cuerpo hasta su sótano. En definitiva, Ed Gein fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos, y su legado sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la enfermedad mental y un recordatorio de la importancia de estudiar la psicología criminal para prevenir y resolver este tipo de crímenes. Por último, es importante destacar que la historia de Ed Gein también ha tenido un impacto en la sociedad en términos de cómo se percibe la violencia y la delincuencia. Su caso ha llevado a un aumento en la vigilancia y la seguridad en los cementerios, así como en la percepción de la seguridad en general.
Además, el caso de Ed Gein ha llevado a un aumento en la conciencia sobre la enfermedad mental y la importancia de buscar ayuda en caso de necesidad. Su historia ha demostrado la importancia de reconocer los signos de la enfermedad mental y buscar tratamiento antes de que se convierta en una amenaza para la sociedad. En resumen, la historia de Ed Gein es una de las más perturbadoras y fascinantes de la historia de los Estados Unidos. Su legado continúa siendo objeto de estudio y debate, y su caso ha tenido un impacto duradero en la cultura popular, la psicología criminal y la sociedad en general. Gracias por ver Documental Siniestro. Hasta la próxima.